Robert caminaba con paso seguro por el pasillo de la cabina de primera clase, con sus zapatos de cuero pulido chasqueando contra el suelo. Su caro maletín colgaba a su lado, símbolo de su éxito. Hoy era el día en que conquistaría España y cerraría el trato más importante de su carrera. Nada podía desanimarle. Pero al acercarse a su asiento, su optimismo dio un giro repentino. Su ceño se frunció al ver a la pasajera que tenía al lado. Una mujer negra, cómodamente sentada y vestida con un elegante traje de negocios. Parecía perfectamente relajada. Su actitud tranquila no concordaba con la repentina tormenta de emociones que se estaba gestando en el interior de Robert. Su labio se curvó con disgusto. No había pagado un asiento de primera clase para sentarse a su lado. En el mundo de Robert, el éxito significaba separación de los que consideraba inferiores. Sus ojos escudriñaron la cabina en busca de una azafata, alguien que arreglara este error. «¡Disculpen!», gritó Robert en voz alta, ignorando las miradas curiosas de los pasajeros cercanos. Él era importante. No iba a ser ignorado. Debe de haber algún error. No debería sentarme a su lado. Hizo un gesto despectivo con la mano en dirección a Angela, como si fuera invisible, irrelevante. La mujer levantó la vista y sus tranquilos ojos marrones se clavaron en la fría mirada azul de Robert. No se inmutó ni apartó la mirada. En lugar de eso, lo estudió, no con ira o dolor, sino con una comprensión silenciosa y tácita. «¿Hay algún problema, señor?», preguntó con voz mesurada y educada. Robert la ignoró, centrándose únicamente en la azafata que se acercaba. «Necesito cambiar de asiento», exigió, con la voz más alta ahora. «Este arreglo es inaceptable». El auxiliar de vuelo, un hombre joven de rostro amable, parecía confuso. «Lo siento, señor, pero todos los asientos de primera clase están asignados. ¿Hay algún problema con su asiento?». La cara de Robert enrojeció de rabia. No podía creer que le estuviera pasando esto. ¿No sabían quién era? Era Robert Caldwell, pronto socio del gran señor Davis. «La cuestión», espetó Robert, señalando a Angela con el pulgar, «es que me niego a sentarme a su lado». La cabina se quedó en silencio. Otros pasajeros empezaron a mirar hacia allí, percibiendo la tensión en el ambiente. Robert, ajeno a sus miradas, continuó. «No se lo estoy pidiendo. Les digo que necesito que me trasladen, ahora mismo». Y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. A medida que el vuelo continuaba, los intentos de Robert por recuperar el control no hacían sino aumentar su frustración. Sus insultos murmurados se hicieron más fuertes, ya no solo en voz baja, sino para que los oyeran los que estaban a su alrededor. «No me lo puedo creer», dice Robert, con una voz que destila desdén. La primera clase solía significar algo. Ahora dejan entrar a cualquiera. Angela pasó otra página de su libro, imperturbable ante sus palabras, pero los pasajeros que les rodeaban ya no estaban callados. Un hombre de la fila de delante de Robert se dio la vuelta, claramente harto de la exhibición. Tío», dijo el pasajero, con tono cortante. «¿Te importa? Solo intentamos disfrutar del vuelo». Robert giró la cabeza hacia él, con el rostro enrojecido por la ira. «¿Me importa? ¿Lo dices en serio? Esto no tiene nada que ver contigo», gruñó. «Tengo que ver con la incompetencia de esta compañía aérea». El hombre no se echó atrás. «No, estás siendo un imbécil. Todos pagamos por estos asientos y estás arruinando la experiencia para todos los demás. ¿Por qué no te lo guardas para ti?». La boca de Robert se tensó y sus nudillos se pusieron blancos al agarrar el reposabrazos. Parecía dispuesto a devolverle el fuego, pero en lugar de eso, volvió a centrar su atención en Angela, como si ella fuera la raíz de toda su ira. «¿Crees que este es tu sitio?». La voz de Robert era más fuerte ahora, proyectándose a través de la cabina. «¿Crees que puedes entrar en primera clase, sentarte entre gente que se ha ganado su sitio y fingir que encajas?». Esta vez no hubo sutileza. Los pasajeros jadean,
y varias cabezas se giran bruscamente en dirección a Robert. El murmullo de descontento se hizo más fuerte y algunos incluso murmuraron insultos dirigidos a Robert en voz baja. Ángela cerró el libro despacio y lo dejó sobre su regazo, con el rostro sereno pero los movimientos deliberados. Por primera vez desde que comenzó el incidente, se volvió completamente hacia Robert. Los pasajeros que los rodeaban parecían contener la respiración, esperando a ver si finalmente respondía. Pero cuando Ángela habló, su voz era tan serena como siempre. «Tienes razón», dijo, con un tono neutro pero decidido. «Este es mi sitio, y está claro que eres el único en este vuelo que parece tener un problema con eso». Sus palabras, pronunciadas con tranquila confianza, resonaron en la cabina. La tensión, que había estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie, se rompió. Varios pasajeros asintieron con la cabeza, mientras otros intercambiaban miradas de aprobación ante la serena respuesta de Ángela. Una anciana, sentada al otro lado del pasillo, tomó la palabra. «Debería darle vergüenza», le dijo a Robert, negando con la cabeza. «Estamos en 2024. ¿Cómo puedes seguir pensando así?» El rostro de Robert se sonrojó. Abrió la boca para responder, pero se quedó sin palabras. La creciente desaprobación de los pasajeros era ahora palpable, y por primera vez le pareció percibir el cambio social en su contra. Bajó un poco la voz, pero su ira no disminuyó. «No tengo que justificar nada ante ninguno de vosotros», murmuró entre dientes apretados. «No sabéis quién soy». Antes de que nadie pudiera responder, la azafata jefe regresó, esta vez acompañada de otro miembro de la tripulación. Se detuvo frente al asiento de Robert con expresión firme. «Señor Caldwell», dijo, su tono mucho menos paciente que antes. «Hemos recibido varias quejas de otros pasajeros sobre su comportamiento. Esta es su última advertencia. Si continúa causando molestias, no tendremos más remedio que expulsarle del vuelo». Robert la fulminó con la mirada, con la cara aún roja de furia. «Ustedes no tienen ni idea de cómo dirigir una compañía aérea», espetó. «Yo no soy el problema aquí». La azafata no pestañeó. «Señor, no voy a discutir con usted. O obedece o haremos que le echen». Se inclinó ligeramente, bajando la voz para asegurarse de que su mensaje era claro como el cristal. «Y tenemos la autoridad para hacerlo, señor Caldwell». Por primera vez, Robert dudó. Volvió a mirar alrededor de la cabaña, y sus ojos iban de una cara a otra. Mirara donde mirara, se encontraba con miradas frías, reprobatorias y comentarios en voz baja. Incluso aquellos que no habían hablado estaban claramente unidos en su condena de su comportamiento. En el fondo de su mente, una pizca de duda empezó a asomar. Era Robert Caldwell, director general de Empresas Caldwell. Pero aquí, en este vuelo, nada de eso parecía importar. Su habitual aire de superioridad no le estaba granjeando el respeto que exigía. Por el contrario, todo el mundo le juzgaba. Robert apretó la mandíbula, con la ira hirviendo bajo la superficie, pero sabía que no le quedaban opciones. De mala gana, se dejó caer en el asiento, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Está bien», murmuró, con voz apenas audible. «Pero esto no ha terminado». La azafata, satisfecha de que la situación se hubiera apaciguado temporalmente, se enderezó. «Gracias por su cooperación», dijo secamente antes de darse la vuelta y volver al pasillo. Pero la tensión en la cabina persistía. El arrebato de Robert había dejado un sabor agrio en el ambiente, y los pasajeros seguían murmurando entre ellos, lanzándole miradas desdeñosas. Robert se removió incómodo en su asiento. Su bravuconería anterior se había desvanecido, pero la ira seguía latente. Miró a Ángela, que había vuelto a leer su libro como si nada. La calma con la que se comportaba solo sirvió para enfurecerlo aún más. No podía soportarlo. Su compostura, su gracia, su negativa a enfrentarse a sus insultos. Era como si ella dijera, sin palabras, que él era irrelevante.
que él, Robert Caldwell, no importaba. «¿Por qué estás tan contento?», murmuró de nuevo, lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. «¿Crees que has ganado?». Angela ni siquiera levantó la vista. Se limitó a pasar otra página, con la atención fija en las palabras que tenía delante. Robert apretó los dientes. Se volvió para mirar por la ventanilla, con las manos apretadas en el regazo. Pero a medida que el avión proseguía su vuelo, una sensación de inquietud empezó a instalarse en su pecho. Algo no encajaba. Su habitual sensación de control, de dominio, se estaba desvaneciendo. Y entonces se dio cuenta. La reunión. Señor Davis. La misma razón por la que estaba en este vuelo en primer lugar. Por primera vez, Robert sintió una oleada de miedo. Su comportamiento había sido presenciado por casi todos en la cabaña. Pero, ¿lo había visto también el señor Davis? La idea le produjo un escalofrío de terror. Sin que Robert lo supiera, el señor Davis no solo había visto cómo se desarrollaba todo el incidente, sino que ahora estaba considerando detenidamente cada palabra, cada acción. La reunión en la que Robert había confiado tanto, el acuerdo que se suponía seguro, pendía ahora de un hilo. Y Robert no tenía ni idea. Cuando Robert se puso en pie, el peso de sus propias acciones empezó a presionarle con más fuerza. Cada paso por el pasillo le parecía más pesado que el anterior. Aún podía sentir los ojos de los pasajeros clavados en su espalda. Una condena silenciosa que flotaba en el aire, densa y opresiva. La terminal bullía de actividad mientras los viajeros se apresuraban hacia sus puertas de embarque o recogían su equipaje. Pero para Robert, todo parecía moverse a cámara lenta. Vio a Angela delante, abriéndose paso tranquilamente entre la multitud. Incluso ahora, después de todo, permanecía impasible ante la tormenta que se había desatado a su alrededor. No había flaqueado ni una sola vez. Su aplomo había permanecido inquebrantable durante toda la prueba. Para Robert, el contraste no podía ser más marcado. Allí estaba él, el poderoso hombre de negocios acostumbrado a someter a la gente a su voluntad, pero en el espacio de unas pocas horas, su control se había desvanecido. Su cuidada confianza se había desmoronado, y ahora se sentía como un hombre sin rumbo, sin poder y sin propósito. Mientras se dirigía a la recogida de equipajes, la mente de Robert se agitaba. Sus pensamientos iban de un tema a otro. ¿Y si el señor Davis realmente lo había visto todo? ¿Y si el acuerdo ya estaba cerrado? ¿Cómo explicaría este fracaso a su junta, a sus inversores? Cuanto más pensaba en ello, más se aceleraba su corazón y más parecían cerrarse las paredes a su alrededor. Cogió su maleta de la cinta transportadora y se dirigió hacia la salida. Sus pasos eran apresurados ahora, desesperado por escapar del juicio de los otros pasajeros, desesperado por poner la mayor distancia posible entre él y Angela. Pero cuanto más caminaba, más se agolpaban sus pensamientos. Su mente volvió a los pasajeros del avión, las miradas de desdén, los susurros. No le conocían, no entendían lo que hacía falta para ser él. Para triunfar en su mundo, había que ser duro, inflexible. No podías permitirte mostrar debilidad. Pero en aquel vuelo, por primera vez en años, Robert había sentido algo que no se había permitido sentir: vergüenza. Al salir al fresco aire español, Robert sacó el teléfono del bolsillo. Dudó un momento, mirando la pantalla, antes de abrir su correo electrónico. Se desplazó hasta la parte superior, donde le esperaba la confirmación de su reunión con el señor Davis. Pasó el dedo por encima del mensaje y por un momento pensó en cancelar la reunión. ¿No sería más fácil?, pensó. Evitar la confrontación, fingir que nada de esto había ocurrido. Pero sabía que no era una opción. Toda su carrera estaba en juego. No podía abandonar ahora, no después de todo el esfuerzo que había hecho. Pero cuanto más se acercaba al hotel, más se daba cuenta de la realidad de la situación.
El señor Davis probablemente lo había visto todo. Su comportamiento, su arrebato, su mezquindad, todo había quedado a la vista del hombre al que intentaba impresionar. Y ahora no había escapatoria de las consecuencias. El corazón de Robert se aceleró cuando se acercó al vestíbulo del hotel. La grandeza del edificio no ayudaba a calmar sus nervios. Los suelos de mármol pulido, las altísimas columnas, la opulencia que una vez le había llenado de orgullo, ahora le parecía vacía, sin sentido. Nada de eso importaba si no conseguía cerrar el trato. Al acercarse a la recepción, vio a otros asistentes a la conferencia, algunos de los cuales habían tomado el mismo vuelo. Uno de ellos, un hombre de mediana edad vestido con un traje a medida, miró a Robert al pasar, con expresión indescifrable. Robert sintió una sacudida de ansiedad. ¿Le reconocía? ¿Habría visto el alboroto en el avión? La recepcionista saludó a Robert con una sonrisa cortés, pero él apenas percibió sus palabras. Su mente estaba demasiado ocupada con la inminente reunión. Se registró, recogió la llave de su habitación y se dirigió al ascensor, con una mezcla de temor y dudas en sus pensamientos. Cuando se cerraron las puertas del ascensor, Robert se apoyó en la pared y cerró los ojos un momento. Necesitaba serenarse. Tenía que concentrarse. No era más que un contratiempo, un inconveniente menor en el gran esquema de las cosas. Aún podía salvarlo. Tenía que hacerlo. Las puertas se abrieron con un suave tintineo, y Robert salió a su planta, recorriendo el largo pasillo hasta su suite. Sus pasos resonaron en las paredes, y el sonido no hizo más que amplificar la sensación de aislamiento que sentía. Cuando por fin llegó a su habitación, tanteó con la tarjeta y sus manos temblaron ligeramente. Dentro, la suite estaba impecable, con grandes ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Normalmente, Robert se habría tomado un momento para apreciar el lujo, pero hoy no le parecía más que una jaula. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor cuando dejó caer la maleta al suelo y se desplomó en el borde de la cama. Enterró la cara entre las manos, dejando escapar una respiración profunda y temblorosa. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a ir a la reunión con el señor Davis y fingir que no había pasado nada? El recuerdo del vuelo, del juicio de los pasajeros, de la calma de Angela, le atormentaba. Volvió a coger el teléfono y abrió la aplicación del calendario para comprobar la hora de la reunión. Aún le quedaban unas horas, pero el tiempo parecía escapársele de las manos. Se desplazó por sus correos electrónicos, leyendo y releyendo la confirmación de la asistente del señor Davis. Mientras miraba la pantalla, su mente empezó a divagar. Pensó en la conversación que había escuchado en el avión, los comentarios susurrados de los pasajeros, las miradas de desprecio que le habían dirigido. Era como si, en ese momento, se hubiera convertido en otra persona, en alguien débil, alguien insignificante. Y luego estaba Angela. ¿Por qué no se había defendido? ¿Por qué no había dicho nada en su defensa? Robert esperaba un enfrentamiento, una discusión, una pelea, pero en lugar de eso, ella se había sentado allí, impávida, digna, como si sus palabras no significaran nada, como si él no significara nada. El pensamiento le corroía. Por primera vez, Robert empezó a preguntarse si la había juzgado mal, si, tal vez, sus acciones habían revelado más sobre él que sobre ella. La comprensión era inquietante, y Robert no sabía cómo procesarla. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad en expansión. El sol empezaba a ponerse, proyectando un resplandor dorado sobre los tejados y las calles. Normalmente, esta vista le habría llenado de una sensación de logro, un recordatorio del éxito que había alcanzado. Pero hoy se sentía vacío. La llamada a la puerta le sobresaltó. Robert se dio la vuelta y el corazón le dio un vuelco. No esperaba a nadie. Por un momento pensó en ignorarlo, pero volvieron a llamar, esta vez con más insistencia.
Abrió la puerta y vio a un Botones con un sobre en la mano. «Señor Caldwell», dijo el Botones, entregándole el sobre. «Esto acaba de ser entregado para usted». Robert cogió el sobre y asintió distraídamente mientras el Botones desaparecía por el pasillo. Cerró la puerta y lo abrió de un tirón, con el estómago revuelto por la inquietud. Dentro había una nota sencilla, escrita con letra pulcra y formal. «Señor Caldwell, espero con impaciencia nuestra reunión. Por favor, esté preparado para discutir no solo su propuesta de negocio, sino también sus pensamientos sobre el liderazgo y el respeto en el lugar de trabajo. Atentamente, señor Davis». A Robert le temblaron las manos al volver a leer la nota. Su mente se agitó. ¿Liderazgo y respeto? Las palabras eran como un cuchillo retorciéndose en sus entrañas. El señor Davis lo había visto todo, lo sabía. Y ahora, esta reunión ya no se trataba solo de un negocio, sino de quién era Robert como persona. Se hundió en el borde de la cama, con la nota aún entre las manos. Por primera vez en su carrera, Robert no sabía qué hacer. El poder, la confianza y el control en los que siempre había confiado habían desaparecido, sustituidos por una agobiante sensación de temor. ¿Cómo había llegado a esto? Mientras Robert permanecía junto a la ventana, contemplando las concurridas calles, su mente repetía una y otra vez las palabras del señor Davis. Cada frase era como un puñal que atravesaba las capas de arrogancia y derecho que se habían ido acumulando a lo largo de los años. La realidad de la situación iba calando lenta y dolorosamente. Había perdido el trato, pero más que eso, había perdido el respeto de un hombre cuya aprobación podría haber cambiado su carrera para siempre. Robert se enorgullecía de ser un líder, un hombre que inspiraba respeto y lealtad en el mundo de los negocios. Sin embargo, aquí estaba, completamente expuesto, despojado del poder que antes ejercía sin esfuerzo. Su verdadero yo había quedado al descubierto, y lo que veía en el reflejo del cristal no era el director general seguro de sí mismo que creía ser. Era un hombre roto, un hombre que había dejado que su arrogancia le cegara ante los valores que de verdad importaban. Robert sintió el escozor de las lágrimas en los ojos, pero las enjugó. No podía permitirse derrumbarse, no aquí, no ahora. Pero el peso de su fracaso le oprimía, asfixiándole, sin dejarle espacio para respirar. Ya no podía fingir que se trataba de un pequeño contratiempo. Toda su vida se había basado en la idea de que el éxito significaba poder, riqueza y dominio. Y ahora, en el espacio de un breve encuentro, se desmoronaba a su alrededor. La llamada a la puerta le sacó de sus pensamientos. Robert se volvió, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No esperaba a nadie. Por un momento se debatió entre contestar o no. Pero volvieron a llamar, esta vez con más insistencia. De mala gana, se dirigió a la puerta y la abrió. Al otro lado estaba el señor Davis. Robert abrió los ojos con sorpresa. No esperaba volver a verle, y menos tan pronto después de su desastroso encuentro. «Señor Davis», dijo Robert con voz temblorosa, «yo no le esperaba». El señor Davis entró en la habitación con expresión indescifrable. Cerró la puerta tras de sí y se quedó un momento con las manos entrelazadas mientras estudiaba a Robert. «Yo tampoco esperaba volver», dijo el señor Davis en voz baja. «Pero después de nuestro encuentro, no podía dejar de pensar en lo que vi en aquel avión, lo que vi en ti». Robert tragó saliva. «Sé que me equivoqué», dijo rápidamente. «Ya me he disculpado y lo decía en serio. Y no sé qué más decir». El señor Davis negó con la cabeza. «No se trata de lo que usted diga, señor Caldwell. Se trata de lo que hace. Las palabras son fáciles. Son sus acciones las que revelan quién es realmente». Los hombros de Robert se hundieron. Sabía que el señor Davis tenía razón. Las disculpas no eran más que palabras, y él las había utilizado para eludir las consecuencias de sus actos. Pero ahora, frente al señor Davis,
se daba cuenta de que sus palabras no eran suficientes. «No espero que me perdones», dijo Robert, con voz grave. «Pero quiero que sepas que me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de cómo traté a esa mujer en el avión, de cómo actué. Me he pasado toda la vida pensando que el éxito significaba conseguir lo que quería, costara lo que costara. Pero ahora veo lo equivocado que estaba». El señor Davis le observó en silencio durante un momento, con sus ojos penetrantes captando cada palabra, cada gesto. Después de lo que pareció una eternidad, habló. «¿Sabes quién era esa mujer?» Robert parpadeó, confundido por el repentino cambio en la conversación. «¿La mujer del avión?» El señor Davis asintió. «No», admitió Robert. «Yo no». «Esa mujer», dijo Davis con voz firme, «era Angela Johnson, la oradora principal de esta conferencia. Es una de las empresarias más respetadas del mundo, líder en la promoción de la diversidad y la inclusión en el sector empresarial. Y ustedes la trataron como si no perteneciera». A Robert se le encogió el corazón. No tenía ni idea. Había estado tan cegado por sus propios prejuicios y su arrogancia que ni siquiera se había planteado que Angela pudiera ser alguien importante, alguien que se había ganado su puesto en primera clase a base de trabajo duro y dedicación. Y ahora, la realidad le golpeó como una tonelada de ladrillos. «Yo no lo sabía», susurró Robert, con el rostro pálido. «Solo supuse». «Ese es el problema, señor Caldwell», dijo el señor Davis, su tono firme pero no poco amable. «Usted asumió, la miró y decidió, basándose solo en su aspecto, que no pertenecía a su familia, y esa suposición reveló más sobre usted que cualquier otra cosa». Robert sintió un nudo en la garganta, y por un momento no pudo hablar. Su mente se aceleró, tratando de procesar todo. Angela Johnson. La mujer a la que había insultado, menospreciado y tachado de indigna, no solo le había demostrado que estaba equivocado, sino que era la encarnación misma del éxito, de todo lo que él había afirmado valorar en su propia carrera. Las palabras del señor Davis resonaban en su mente. No se trata de una segunda oportunidad, se trata de quién eres como persona. Por primera vez en años, Robert se sintió pequeño, más pequeño de lo que nunca se había sentido en su vida. «No sé qué decir», susurró finalmente Robert, con la voz cargada de emoción. «He sido un tonto». Davis no respondió de inmediato. Se limitó a mirar a Robert, con unos ojos llenos de algo que Robert no podía identificar. ¿Era lástima, decepción o algo más? Finalmente, el señor Davis volvió a hablar, ahora con voz más suave. «La verdad es, señor Caldwell, que todos hemos cometido errores. Todos hemos tenido momentos en los que nos hemos dejado llevar por nuestro peor yo. Pero la cuestión es, ¿qué va a hacer al respecto?» Robert le miró, con los ojos llenos de pesar. «No lo sé», admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. «No sé cómo arreglar esto». El señor Davis asintió lentamente. «El primer paso es reconocer que tienes un problema, y creo que lo has hecho. Pero reconocerlo no es suficiente. Tienes que cambiar». A Robert le temblaban las manos mientras permanecía de pie, con el peso de su fracaso presionándole como una manta de plomo. Durante mucho tiempo había creído que el poder y el éxito provenían de ser despiadado, de tener siempre el control. Pero ahora, frente al señor Davis, se daba cuenta de que el verdadero poder no procedía de dominar a los demás. Provenía de algo mucho más profundo, de la integridad, el respeto y la humildad. «Señor Davis», dijo Robert con la voz temblorosa, «no sé si puedo arreglar esto. No sé si puedo ser el hombre que me pide que sea». El señor Davis sonrió débilmente. «No le pido que cambie de la noche a la mañana, señor Caldwell, pero le pido que lo intente, porque si no lo hace, seguirá por el mismo camino, y al final
No le quedará nada que salvar. Robert tragó con fuerza, con la garganta apretada. Sabía que el señor Davis tenía razón. Si no cambiaba, si no encontraba la forma de ser mejor, lo perdería todo. Su carrera, su reputación y lo que era más importante, su amor propio. «Lo intentaré», dijo Robert, con la voz llena de determinación. «No sé cómo, pero lo intentaré». El señor Davis asintió. Su expresión se suavizó. «Es todo lo que puedo pedir». Se dio la vuelta para marcharse, pero antes de llegar a la puerta, se detuvo y volvió a mirar a Robert. «Una última cosa», dijo el señor Davis, con voz pensativa. «Angela Johnson intervendrá en la conferencia esta tarde. Le sugiero que asista a su sesión. Podrías aprender algo valioso». Con eso, el señor Davis se fue. La puerta chasqueó suavemente detrás de él, dejando a Robert de pie en medio de la habitación, su mente dando vueltas con 1000 pensamientos diferentes. El silencio en la habitación era ensordecedor, pero Robert no se movió. No podía moverse. Se sentía congelado, atrapado entre el hombre que había sido y el hombre en el que ahora se daba cuenta de que necesitaba convertirse. La sesión de la tarde estaba repleta. Robert se escabulló al fondo de la sala justo cuando Angela Johnson subía al escenario. El público estalló en aplausos y Robert sintió una punzada de culpabilidad en el pecho. Había estado a punto de perdérselo. Estuvo a punto de descartarla, como había descartado a tantas otras personas en su vida. Angela comenzó su discurso con aplomo y confianza, con voz clara y fuerte. Habló de la importancia de la diversidad en las empresas, de la necesidad de que los líderes adopten la inclusión y la equidad en sus organizaciones. Pero, sobre todo, habló de empatía, del poder de comprender y respetar las experiencias de los demás. «El verdadero liderazgo», dijo Angela, con su voz resonando en la sala, «no consiste en dar órdenes a los demás. Se trata de elevarlos, de crear un entorno en el que cada persona se sienta valorada y escuchada». A Robert se le apretó el corazón cuando sus palabras le invadieron. Durante mucho tiempo había creído que el liderazgo consistía en dominar, en demostrar que era más fuerte, más listo y más capaz que los demás. Pero las palabras de Angela atravesaron esa creencia como un cuchillo. Ella tenía razón. El liderazgo no era cuestión de poder, sino de respeto, de empatía, de levantar a los demás en lugar de derribarlos. Mientras Angela continuaba su discurso, Robert se encontró pendiente de cada una de sus palabras. Podía sentir el peso de sus acciones pasadas presionándole, pero al mismo tiempo sentía una extraña sensación de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría cambiar. Tal vez no fuera demasiado tarde para que se convirtiera en el tipo de líder del que hablaba Angela, el tipo de líder que siempre había pensado que era. Cuando terminó la sesión, el público se puso en pie y aplaudió a Angela en pie. Robert se unió a ellos y aplaudió más fuerte que nadie. Pero cuando los aplausos se apagaron y la gente empezó a salir de la sala, Robert se quedó atrás, sin saber qué hacer a continuación. Quería hablar con Angela, disculparse, explicarse. Pero ¿cómo iba a hacerlo? Después de todo lo que había hecho, después de cómo la había tratado, ¿merecía siquiera la oportunidad de hablar con ella? En los meses siguientes, el compromiso de Robert con el cambio se convirtió en algo más que palabras. Se convirtió en su principio rector. Cada día se proponía no solo ser mejor líder, sino también mejor ser humano. En la oficina, su nuevo enfoque del liderazgo suscitó reacciones encontradas al principio. Algunos empleados se mostraban escépticos, inseguros de si la transformación de Robert era auténtica o solo un intento temporal de salvar su reputación. Después de todo, Robert había pasado años cultivando una reputación de hombre de negocios despiadado, y muchos se preguntaban si alguien tan arraigado en sus costumbres podría cambiar de verdad. Pero Robert no dejó que sus dudas le desanimaran.
Sabía que el cambio real no se producía de la noche a la mañana, y no ocurría simplemente diciendo las cosas correctas. Ocurría a través de una acción coherente y significativa. Una de las primeras iniciativas que Robert puso en marcha fue una serie de sesiones de escucha con sus empleados. Quería escuchar sus preocupaciones, sus ideas y, lo más importante, sus historias. Durante años, había estado tan centrado en su propio éxito que nunca se había parado a escuchar a la gente que trabajaba para él, las personas que hacían funcionar su empresa día tras día. Ahora quería cambiar esa situación. Las primeras sesiones fueron incómodas, con los empleados inseguros de hasta qué punto podían ser sinceros con su director general. Pero cuando Robert les escuchó atentamente, sin interrumpirles ni defenderse, empezaron a sincerarse. Le hablaron del ambiente de trabajo tóxico que se había creado bajo su dirección, de cómo se habían sentido infravalorados, no escuchados y, a veces, incluso temerosos de hablar. Robert se sintió humillado por su sinceridad. No era fácil oírla, pero sabía que era necesaria. Había pasado tantos años creyendo que el éxito era lo único que importaba, que mientras la empresa fuera rentable, todo lo demás encajaría. Pero ahora se daba cuenta de lo equivocado que estaba. En una empresa de éxito no solo importan los beneficios, sino también las personas que hacen posible ese éxito. Y esas personas habían sufrido bajo su dirección. «Quiero hacerlo mejor», dijo Robert al final de una sesión especialmente difícil. «Sé que he cometido errores y que no puedo arreglarlo todo de la noche a la mañana, pero me comprometo a hacer de este un lugar donde todos se sientan valorados y respetados». Sus palabras fueron acogidas con un cauto optimismo. Algunos empleados seguían inseguros, pero otros empezaron a ver la sinceridad en los esfuerzos de Robert. Con el tiempo, el ambiente en la oficina empezó a cambiar. El ambiente, antes tenso y competitivo, empezó a dar paso a otro de colaboración y respeto mutuo. Pero los cambios no solo se produjeron dentro de la empresa. Robert también empezó a hacer las paces con personas ajenas a su vida profesional, personas a las que había herido o alejado en su búsqueda del éxito. Se puso en contacto con viejos amigos, colegas e incluso familiares, con los que había perdido el contacto a lo largo de los años. Se disculpó por haber descuidado sus relaciones y por haber antepuesto su carrera a todo lo demás. Algunos se mostraron receptivos, agradecidos por sus disculpas y dispuestos a reconstruir su relación. Otros se mostraron menos indulgentes, inseguros de poder confiar en que el cambio de Robert fuera real. Y Robert lo aceptó. Comprendió que la confianza no era algo que pudiera exigir, sino algo que tenía que ganarse, y estaba dispuesto a trabajar para conseguirlo. Una de las conversaciones más difíciles fue la que mantuvo con su hermano pequeño, Daniel. Los dos habían estado muy unidos durante su infancia, pero cuando la carrera de Robert despegó, su relación se fue deteriorando poco a poco. Robert se había centrado tanto en su éxito que casi había abandonado a su familia, dejando a Daniel herido y traicionado. Cuando Robert le llamó, Daniel dudó incluso en contestar, pero algo en la voz de Robert, la vulnerabilidad, la sinceridad, le convenció para que le escuchara. «Daniel», empezó Robert, con la voz temblorosa por la emoción, «he estado pensando mucho en nosotros, en cómo te he tratado. Sé que no he sido el hermano que te mereces. He sido egoísta y he puesto mi carrera por encima de todo, incluso de ti. Y por eso lo siento de verdad». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea antes de que Daniel hablara por fin. «Me has hecho mucho daño, Robert», dijo en voz baja. «Nunca estuviste ahí cuando te necesité. He pasado años intentando entender por qué a mi propio hermano no le importaba». El peso de las palabras de Daniel golpeó a Robert como un puñetazo en las tripas. Había estado tan metido en su propio mundo que ni siquiera se había dado cuenta del dolor que había causado. «Lo sé», susurró Robert con la voz cargada de arrepentimiento.
No puedo deshacer lo que he hecho, pero quiero hacerlo bien. Quiero estar ahí para ti, si me dejas. Daniel guardó silencio un momento y Robert contuvo la respiración, esperando su respuesta. No sé si podré perdonarte, Robert, dijo finalmente Daniel, pero estoy dispuesto a darte una oportunidad, a ver si lo dices en serio. Robert asintió, aunque Daniel no podía verlo. Es todo lo que puedo pedir, dijo en voz baja. Gracias. En la oficina, Robert siguió impulsando cambios significativos. Trabajó estrechamente con su departamento de RRHG para desarrollar nuevas políticas destinadas a promover la diversidad y la inclusión, garantizando que su empresa se convirtiera en un lugar donde todos, independientemente de su origen, pudieran prosperar. También puso en marcha programas de tutoría para empleados de grupos infrarrepresentados, proporcionándoles el apoyo y la orientación que necesitaban para avanzar en sus carreras. Un día, durante una reunión con su equipo directivo, Robert hizo un anuncio que sorprendió a todos. He decidido retirarme de las operaciones diarias de la empresa, dijo, con un tono firme y decidido. Es hora de un nuevo liderazgo, alguien que pueda llevarnos hacia el futuro con los valores que más importan. Seguiré desempeñando un papel estratégico, pero voy a nombrar a un nuevo director general. Su equipo intercambió miradas de sorpresa. ¿Robert Caldwell renunciando? Era impensable. Había construido la empresa desde cero, convirtiéndola en una potencia del sector. ¿Pero ahora se iba? Robert sonrió ante sus reacciones. Ya es hora, continuó. He aprendido mucho en los últimos meses, y una de las mayores lecciones es que el liderazgo no consiste en aferrarse al poder. Se trata de saber cuándo dejarlo ir. Confío en todos vosotros para continuar el trabajo que hemos empezado, y sé que quien quiera que asuma el cargo de consejero delegado dirigirá esta empresa con la integridad y la empatía por las que hemos estado trabajando. Fuera del trabajo, la implicación de Robert en la iniciativa de diversidad de Angela se intensificó. Asistió a más actos, habló en conferencias y utilizó su plataforma para defender la inclusión en el mundo empresarial. Su transformación se estaba dando a conocer en todo el sector, y muchos empezaron a ver a Robert no como el despiadado hombre de negocios que era antes, sino como alguien que había cambiado de verdad. En un acto, Robert fue invitado a dar un discurso sobre su viaje. De pie ante el público, sintió que le invadía una oleada de emoción. Se había alejado tanto del hombre que solía ser, y ahora estaba dispuesto a compartir su historia con la esperanza de que sirviera de inspiración a otros. Estaba equivocado, empezó Robert, con voz firme pero llena de emoción. Durante muchos años, creí que el éxito consistía en el poder, la riqueza y el control. Pensaba que mientras estuviera en la cima, nada más importaba. Pero estaba ciego. Por el camino hice daño a gente que merecía algo mejor. Y tardé mucho tiempo en darme cuenta de que el verdadero éxito no tiene que ver con el poder. Se trata de integridad, empatía y de levantar a los demás. El público permaneció en silencio, escuchando atentamente mientras Robert continuaba. No soy perfecta y sigo aprendiendo cada día, pero lo que he aprendido es lo siguiente. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para hacer las cosas bien. Y si yo puedo hacerlo, cualquiera puede. Cuando Robert terminó su discurso, la sala estalló en aplausos. Pero no eran los aplausos lo que le importaba. Lo que le importaba era la esperanza de que su historia pudiera animar a otros a reflexionar sobre sus propias acciones, a reconocer que el verdadero éxito viene de cómo tratamos a los demás, no de cuánto podemos conseguir. En los meses siguientes, la vida de Robert siguió cambiando. Volvió a encontrar la alegría en las pequeñas cosas. Pasar tiempo con su familia, ser mentor de jóvenes profesionales y trabajar con la organización de Angela para promover la diversidad y la inclusión en sectores en los que se necesitaba desesperadamente. Y aunque todavía había momentos de duda,
momentos en los que se preguntaba si alguna vez podría enmendar de verdad sus errores del pasado. Robert sabía que estaba en el buen camino. El camino hacia la redención era largo y difícil, pero valía la pena recorrerlo. Mientras Robert se asomaba al balcón de su oficina, con vistas a la bulliciosa ciudad, sintió una paz que no había conocido en años. El camino hasta ese momento no había sido fácil, lleno de arrepentimientos, duras lecciones e innumerables momentos de autorreflexión. Pero a través de todo ello, Robert había descubierto algo mucho más valioso que cualquier negocio o victoria empresarial. Había encontrado un propósito. En los meses transcurridos desde que comenzó su transformación, Robert había seguido trabajando incansablemente, no solo para su empresa, sino para sí mismo. Había aprendido que el verdadero éxito no se medía por el poder que ejercía o la riqueza que acumulaba, sino por el impacto que tenía en las personas que le rodeaban. Su empresa también ha evolucionado. El ambiente competitivo y despiadado de antaño ha sido sustituido por otro de colaboración y respeto. Los empleados se sentían valorados, se celebraba la diversidad y la nueva dirección estaba impulsando la empresa hacia el futuro con una nueva visión basada en la empatía y la integridad. Los programas de mentores que Robert había promovido prosperan y por primera vez la empresa atrae a los mejores talentos de diversos orígenes. Pero quizá el cambio más significativo fue el que Robert sintió dentro de sí mismo. Había empezado a reparar las relaciones que antes había descuidado: su familia, sus amigos e incluso sus colegas. Su hermano, Daniel, se había mostrado cauteloso al principio, pero con el tiempo su relación había empezado a sanar. Ahora pasaban más tiempo juntos, compartiendo historias y construyendo nuevos recuerdos. Y Angela, su influencia había sido profunda. Sus palabras, su sabiduría y su inquebrantable dedicación a la causa de la inclusión habían puesto a Robert en el camino del cambio. Aunque sus interacciones seguían siendo profesionales, Robert sabía que gran parte de su crecimiento se lo debía a ella. Ella le había mostrado cómo era el verdadero liderazgo y, al hacerlo, había cambiado su vida para siempre. Robert se apartó del balcón y entró en su despacho, donde le llamó la atención una foto que tenía sobre la mesa. Era de un reciente acto benéfico organizado por la organización de Angela. Una foto de Robert junto a ella y un grupo de jóvenes empresarios, todos sonrisas y esperanza. Cogió el marco, trazó los bordes de la foto con el pulgar y sonrió para sí. Se dio cuenta de que ese era el legado que quería dejar, no el de la ambición despiadada o la riqueza, sino el de la amabilidad, el respeto y el poder de elevar a los demás. No se trataba de borrar sus errores del pasado, sino de utilizarlos como peldaños para convertirse en un hombre mejor. Una suave llamada a la puerta de su despacho interrumpió sus pensamientos. Era su nueva directora general, una joven a la que Robert había asesorado personalmente en el programa de liderazgo de la empresa. Había ascendido no por sus privilegios o contactos, sino por su talento, su esfuerzo y las oportunidades que Robert había hecho posibles gracias a su nueva política. «Robert», dijo con una sonrisa, «la reunión de la Junta está a punto de empezar. ¿Listo?» Robert asintió. «Ahora mismo voy». Cuando se marchó, Robert respiró hondo. Se había alejado mucho del hombre que solía ser. Aún le quedaba trabajo por hacer y sabía que su camino de crecimiento estaba lejos de terminar. Pero, por primera vez en su vida, se sentía realmente en paz con la dirección que estaba tomando. Colocó el portarretratos en su mesa y se dirigió a la reunión. Mientras caminaba por el pasillo, le saludaban los rostros de sus empleados, algunos sonrientes, otros concentrados en su trabajo, pero todos ellos parte de la nueva empresa, más integradora, que Robert había ayudado a crear. Cuando entró en la sala de juntas, Robert tomó asiento y escuchó cómo el nuevo director general dirigía la reunión. Ya no tenía que ser él
quien llevara las riendas, y esa constatación le llenó de una tranquila satisfacción. La empresa estaba en buenas manos, y Robert había encontrado su nuevo lugar, no al timón, sino como guía, un mentor que podía utilizar su experiencia para ayudar a los demás a triunfar. La reunión terminó con una salva de aplausos, cuando el equipo celebró una nueva asociación con una organización dedicada a promover la diversidad en la tecnología. Robert sonrió, sabiendo que esto no era más que el principio. Las semillas del cambio que había plantado ya estaban dando sus frutos, y el futuro parecía más brillante que nunca. Al salir de la sala de juntas y adentrarse en la luz del atardecer, Robert se tomó un momento para reflexionar sobre el viaje que le había traído hasta aquí. Del hombre que creía que el poder y la riqueza eran las únicas medidas del éxito, al hombre que ahora comprendía que el verdadero éxito estaba en las vidas que tocaba y en el cambio positivo que inspiraba. Por primera vez en su vida, Robert no sintió el peso de sus fracasos pasados tirando de él. Por el contrario, sintió que la fuerza de su nuevo propósito le levantaba. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar, y mientras se alejaba de la oficina hacia un nuevo capítulo de su vida, Robert sabía que este era solo el principio del legado que quería dejar.